Hare Krishna, queridos devotos, devotas, muchas gracias por estar con nosotros una vez más en este video semanal acerca del programa El Gita al alcance de todos. El día de hoy vamos a hablar acerca del capítulo 12, servicio devocional. ¿Qué significa este capítulo y cuál es el contexto en el cual lo encontramos? Recordemos que este es el último capítulo de la segunda sección donde se explica acerca de quién es Krishna, por qué Él se considera el jefe supremo, cuáles son los beneficios que Él nos da, cómo podemos entablar una relación íntima, amistosa, amorosa con Él, como se nos explica en el capítulo 9, cuáles son sus opulencias y también, muy importante, de acuerdo a lo que Prabhupada nos explica, cómo nos podemos relacionar con Krishna de una manera personal, con su forma y sus diferentes formas personales. Ahora, en este capítulo, en el capítulo 12, tenemos la explicación de los beneficios del servicio devocional y específicamente qué es lo que el servicio devocional significa y cómo podemos acercarnos, incluso de una manera gradual, al servicio devocional. Y también, más que nada, se nos explicará la esencia de este capítulo, que es cómo volvernos muy queridos por el Señor Krishna. Entonces comencemos con el formato que hemos seguido analizando los capítulos anteriores. Primero que nada, el título es el servicio devocional. Entonces, aquí la esencia de esta discusión es la devoción. El tópico, lo que queremos describir aquí, es una palabra que está en relación con la analogía que dimos para la sección intermedia, la segunda sección, y es el manual. Vamos a llamarlo así, porque ya que en la entrevista de trabajo, Krishna nos está ofreciendo, nos está invitando a que lo sirvamos a Él desde el capítulo 3 y dando las diferentes pautas acerca de qué significa este servicio devocional. Aquí en el último capítulo de esta sección, Krishna nos dice, este es el manual. Como cuando vamos a obtener un trabajo o vamos a realizar alguna obra, un proyecto, Krishna explica, esto es lo que yo espero de ti. Ahora, el capítulo 12 tiene varias cosas muy particulares. Todos los capítulos del Gita en realidad no son diferentes de Krishna, por ende cada uno de ellos tiene algo que nos ayuda a recordarlo fácilmente. Una de las cosas que quería mencionar para poder rápidamente recordar y fácilmente recordar este capítulo es que es uno de los capítulos más pequeños. Hay dos capítulos en el Gita que tienen apenas 20 versos. Estos 20 versos, como digo, son muy esenciales. El capítulo 12 y el capítulo 15, el yoga de la persona suprema. ¿Cómo comienza el capítulo? Arjuna nuevamente, en nombre de toda la humanidad, presenta una pregunta muy importante. Y generalmente si vemos el contexto y también la similitud, la constancia, la continuidad de las preguntas de Arjuna, vemos como él está preguntando cosas para reforzar el concepto de lo que es el servicio devocional. En el capítulo 3 él pregunta, ¿cómo puedo prácticamente aplicar lo que tú me has enseñado? En el capítulo 2. En el capítulo 5 nuevamente pregunta, ¿qué es mejor? ¿Trabajar en devoción o renunciar al trabajo? Y así él continuamente está preguntando todas estas inquietudes que cualquiera de nosotros podría tener cuando tenemos dudas acerca del servicio devocional. Aquí la pregunta se vuelve más específica y la pregunta es, ¿qué es mejor? ¿El servicio devocional o la adoración impersonal al Brahman? ¿Por qué él pregunta esto? Debido a que Krishna habla de una manera muy general en algunas partes de los capítulos anteriores acerca de este aspecto impersonal. En el capítulo 11, por ejemplo, él menciona ciertos aspectos, esta luz, esta luminosidad que manifiesta en ciertas formas, en particular la forma universal. Entonces, Arjuna quiere asegurarse de su posición como devoto y también de la diferenciación en que existe entre el servicio devocional a la forma personal y directa o de la adoración indirecta al Brahman impersonal del Señor. Entonces, así comienza el capítulo. Arjuna pregunta muy directamente acerca de la diferenciación entre las dos, servicio devocional y adoración impersonal.
20 versos como mencioné, y el capítulo termina con Krishna explicándonos en 8 versos, muy concisamente, por qué o cómo es que los devotos se vuelven queridos para él, muy queridos para él y muy, muy queridos para él. Entonces es un capítulo pequeño, pero también muy poderoso, primero porque cierra la sección donde Krishna va a hablar de él, va a hablar de su relación con sus devotos. Y también porque explica específicamente cómo es que Krishna, más que nada, en el Bhagavad Gita nos está hablando de cómo volvernos devotos. ¿Cuál es el proceso gradual? El tópico esencialmente es, como decía, el manual. ¿Qué significa servicio devocional? El título lo dice todo. Y más que nada, ahondando un poco en el tema del Bhakti Yoga, del servicio devocional, en verdad, más que un trabajo, como inicialmente indicábamos con el ejemplo en la sección intermedia, esto es más que una entrevista de trabajo. Krishna nos está invitando a volvernos sus devotos, sus amigos, amorosos y íntimos. Entonces, eso es lo que se describe aquí. Las diferentes secciones, Krishna nos explica por qué el servicio devocional es superior. Primero es superior y segundo también es más fácil. Krishna explica que la oración impersonal es muy dificultosa para aquel que la toma. También nos habla una cosa muy, muy interesante. Es como cuando alguien ofrece un trabajo y le dice a la persona, bueno, si no puedes trabajar a tiempo completo, puedes trabajar medio tiempo, puedes también ser un voluntario, puedes venir en las tardes, en las noches, los fines de semana. Entonces, Krishna nos está presentando esta sección dentro del capítulo donde él dice, si no puedes fijar tu mente en mí, si no puedes trabajar para mí, si no puedes meditar en mí, entonces haz esto. Conocimiento, renunciación. Y él da diferentes gradaciones a cómo podemos acercarnos a su servicio devocional. La conexión con el capítulo previo, el capítulo anterior, es de que Krishna al final del capítulo 11 habla en los dos últimos versos, 54 y 55, de que solamente a través del servicio devocional podemos conocerlo tal como Él es. Él define el servicio devocional en el último verso del capítulo anterior. Ahora Él va a explicar más elaboradamente, no solamente acerca de los beneficios del servicio devocional, sino también de las cualidades de sus devotos. Recordemos que en el capítulo 2, Arjuna pregunta, ¿cuál es la cualidad del trascendentalista? Texto 54. Y Krishna describe al trascendentalista también en el capítulo 5. Y gradualmente, en diferentes secciones, Él comienza a dar diferentes características del trascendentalista, del yogi en devoción, del trabajador en devoción y en este caso específicamente del devoto. Entonces esa es la conexión con el capítulo 11. La conexión con el capítulo 13 es que aquí Krishna nos explica que Él nos va a liberar personalmente. Yo soy quien te libera, dice, del océano, el nacimiento y la muerte. Entonces en el capítulo 13 y en la siguiente sección Krishna explicará cómo es que Él nos ayuda, cómo Él nos libera de este enjaulamiento, de esta prisión corporal material. Y en lo personal, este capítulo nos ayuda a medir cuán querido podemos ser para Krishna, dependiendo de nuestra introspección interna, de nuestra relación con los demás externamente, con las cosas que nos rodean y específicamente con nuestra atracción que hemos desarrollado por Krishna. Entonces, esperamos que este resumen muy, muy brevemente, en menos de 10 minutos, sea útil para que podamos recordar el capítulo 12. El capítulo 12, solamente para concluir, describe las razones por las cuales Krishna quiere mucho a sus devotos. Así como un padre o como una madre dicen, por esto es que quiero a mis hijos y a mis hijas, de la misma manera, Krishna dice, es por todas estas razones, especialmente al final del capítulo, que mis devotos son muy, muy queridos para mí. Muchas gracias. Hare Krishna, todas las glorias, así lo Prabhupada.